Hola amigas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema totalmente distinto, algo que tenía muchas ganas de hacer hacía mucho tiempo, que es un caso policial y qué caso, madre de Dios, un caso que no entiendo cómo no resonó por todo el país, que fue un escándalo terrible y cómo yo me enteré de manera muy casual que esto estaba sucediendo. Estoy hablando del caso de Marcos Herrero, un perito falso, falsísimo, terrible, que participó en los casos más resonantes de la República Argentina y que aparentemente salió impune. O sea, sí fue condenado, pero una condena muy pequeña, que les voy a estar contando más adelante. Vamos a estar hablando de este caso terrible. Así que, bueno, nos adentraremos ahora. Marcos Herrero fue policía en Río Negro. Después de retirarse, se convirtió en adiestrador de perros y más tarde en un supuesto experto en búsqueda de personas desaparecidas. El tipo decía que tenía un método especial, que sus perros eran únicos y que encontraban rastros incluso meses después de la desaparición. Y lo peor es que durante años le creyeron. Lo llamaban en casos imposibles, esos en los que ya nadie encontraba nada. Él aparecía con sus perros y milagrosamente encontraba amuletos, huesos, rastros de olor, lo que sea. En realidad, lo que estaba haciendo era plantar pruebas falsas, pero eso lo supimos tarde, después de que arruinara causas enteras y se metiera en el dolor de un montón de familias. Viviana Luna desapareció en Potrerillos, Mendoza, en diciembre del 2016, cuando salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo. Desde entonces, nada se sabe de ella. Fue así que Janina, hija de Luna, su familia y allegados comenzaron a juntar el dinero para contratar a Herrero, incluso con la realización de sorteos, bingos, rifas y otros métodos afines. La justicia llevó a cabo rastrillajes en la zona, pero tras no encontrar indicios de Luna, la búsqueda activa se estancó, según contó Janina. Siendo totalmente sincera, la justicia mendocina no buscó como tenía que buscar. No hicieron las cosas bien desde un principio. Pasaron muchas cosas por alto. Herrero apareció diciendo que había encontrado huesos humanos en la casa del ex de Viviana. La familia, desesperada, pensó que por fin había encontrado respuestas. Con el trabajo del perro, bueno, hoy nos encontramos en esta especie de hotel. Los perros fueron muy determinados, se trabajó con 2 perros. En la parte superior de este piso, que es una especie de hotel, los perros pudieron determinar en la parte de un baño sobre escombros lo que sería a primera vista y basado en mi experiencia, restos óseos humanos que están en un estado como carbonizado y quemado. Dentro de esos elementos fue certificado con un segundo perro que también hizo base sobre estos elementos y también así sobre una bolsa de carbón donde se encontró un elemento muy importante, una especie de cartera con un bolsillo semiquemada, donde hay una información concreta y específica sobre a qué hace referencia a diferentes elementos que sugiere que podría ser una trata de personas o lo que sería una red de prostitución, hablando de diferentes circunstancias de personas, hablando del ente femenino, pero que involucraría, a personas muy importantes del ambiente de Mendoza como de diferentes partes de Argentina. Pero los huesos eran de un hombre que ni siquiera había estado en ese lugar. Y lo más insólito, eran los mismos restos que Herrero había usado en otro caso en Santa Cruz. Y encima tenía su ADN contaminado. Sí, el tipo usaba los mismos huesos para distintas causas. Tenía un stock de pruebas, como quien lleva utilería. Si hay algo que tenía este personaje, era una necesidad casi desesperada por figurar. No le interesaban las causas comunes, los casos silenciosos, no. A Herrero lo atraían los casos del momento, los que estaban en todos los noticieros, los que ya eran resonantes, a los que él mismo podría transformar en un escándalo nacional. Y si no lo eran, lo forzaba. En los audios que se filtraron, se lo escucha nombrar a personas desaparecidas emblemáticas. Y hace referencia a María Katz y hay una revelación nueva, hace referencia a Marita Verón. Esta es la hija de Susana Trimarco. Entonces, ¿vos qué sabés si ese cráneo no es de Marita Verón o es de María Katz? No sugiere, dice que trata de personas. Y dice Viviana, no dice Luna, Viviana, acompañante por día, entregar, dirigirse a la cabaña 3 y 4. Hay unas variables de un programa, pero está hecho no en un pendrive,
sino como que lo ha escañado, no sé cómo decirte, pero tiene estado de descomposición, tiene sangre, ya dio de que eso es de años. Habla, Damián, de una trata de personas y de una prostitución. Mencionaba a María Cash y Marita Verón, dos jóvenes que desaparecieron en contextos turbios, cargados de sospechas de trata de personas, redes criminales, encubrimientos. Dos casos abiertos, oscuros, sin respuestas reales hasta hoy. Y Herrero nos nombró como quien cita títulos de tapas para meter presión, como si fueran parte de su inventario emocional, como si esas chicas desaparecidas fueran moneda corriente para legitimar su rol. También hablaba del cráneo que encontró en Mendoza, ese que ya había usado antes en otra causa y que vuelve a vincular con los mismos nombres resonantes. Porque para él lo importante no era la verdad ni la evidencia científica. Lo importante era que su aparición tenga impacto, que su nombre salga en los medios, que las familias lo tomen como el gran salvador, aunque lo que aportara fuera puro humo. Durante los rastrillajes por Viviana Luna, en Potrerillos, apareció con uno de sus clásicos hallazgos mágicos. Un monedero que, supuestamente, sus perros habían marcado como relevante. Adentro, una libreta con garabatos, frases sueltas y un nombre escrito a mano. ¿Qué nombre dirán ustedes? Sí, Sofía Herrera. Sofía Herrera, la nena desaparecida en Tierra del Fuego en 2008. Un caso abierto de alcance nacional que nada, pero nada, tenía que ver con Mendoza ni con Viviana Luna. 3.000 kilómetros de distancia, otro contexto, otra causa, otro todo. Pero ahí estaba el nombre, y con eso bastaba. Bastaba para que los medios lo levanten, para que la familia de Sofía, que viene arrastrando dolor desde hace más de una década, se enterara de golpe por televisión. María Elena Delgado, la mamá de Sofía, dijo: imagínate nuestra desesperación cuando nos enteramos de ese hallazgo en Potrerillos. El monedero no tenía relación con Sofía. No había pruebas, ni testigos, ni lógica. Solo un nombre escrito y un tipo, Herrero, dispuesto a usar eso para figurar. Usar a Sofía Herrera como insumo mediático es meter el dedo en una herida abierta. Es manipular el dolor hasta convertirlo en escenografía para una farsa. Y lo más terrible, no fue la primera vez. En ese caso, no sé si recordarán, Herrero trabajó codo a codo con Verónica Contreras. ¿Y quién es este personaje que aparece de repente? Era una vidente mendocina que ya en 2016 había hecho algo igual de devastador. La vidente afirmó públicamente que los padres de Sofía la habían asesinado y que su cuerpo estaba enterrado en el patio de la casa. La repercusión fue tan fuerte que los padres de Sofía abrieron su casa. O sea, abrieron su casa en medio de todo este torbellino de irregularidades. Excavaron su propio patio con la prensa afuera. ¿Y qué encontraron? Nada. Hay una persona que hace muchísimos años nos hostiga diciendo que mi hija está acá en el fondo de mi casa. Y la verdad que se ha hecho una bola muy grande que está tapando lo importante, que es la búsqueda de Sofi. Y bueno, por ese motivo la casa mía está a disposición de todos ustedes. También está a disposición de la justicia de hace muchos años. Así que quería mostrarle cómo está la casa hoy, cómo estaba cuando Sofi desapareció. Bueno, aparte tengo fotos, tengo todo para mostrar. Y si quieren ver el fondo, revisarlo, está a disposición de todos ustedes. Nunca se hizo un cemento ahí y es ahí donde dice ella que bueno, que está mi hija. Esta mujer entró a mi casa a los 9 meses que mi hija Sofía desapareció, diciendo que era periodista y estuvo acá adentro y bueno, por eso conoce la casa, no porque sea vidente. ¿Qué sentís, Fabián, tener que estar haciendo esto en tu casa? Muchísima impotencia. La mujer fue denunciada por la familia y tras pericias psicológicas fue declarada inimputable por presentar cuadros de psicosis. Y Herrero, en vez de tomar distancia, la sumó a su equipo. Araceli Fules tenía 22 años. Desapareció de su casa el 2 de abril del 2017, en la localidad de José León Suárez. El 27 del mismo mes hallaron su cuerpo, sepultado bajo escombros, en el patio de la casa de uno de sus femicidas. La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril, en una plaza cercana a su casa,
y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: «Vieja, prepara las cosas para el mate que estoy yendo para casa». En el caso de Araceli Fules también metió la nariz. Hizo marcaciones con sus perros en un corralón, en un auto, en lugares claves. Se armaron teorías, hubo detenciones, pero después todo se desmoronó. Las pruebas no resistían un análisis serio y Herrero no tenía certificaciones oficiales para actuar como perito canino. Todo era puro humo. Facundo Astudillo Castro salió el 30 de abril del 2020 desde su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca. Viajó a dedo como lo hacía habitualmente. Se sabe con certeza que fue detenido por agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, el mayor Buratovich y teniente Origone. Facundo no llegó a destino ni volvió a saberse nada de él. El 15 de agosto se hallaron restos óseos en Bahía Blanca y el cortejo de ADN confirmó que se trataba del joven de Pedro Luro. Marcos Herrero fue perito de parte de esta causa. Herrero había sido convocado para la familia de Facundo y como siempre apareció con su show. Encontró huesos que después resultaron ser de vaca. Encontró un amuleto que decía que era de Facundo, adentro de una comisaría, como si alguien lo hubiera escondido ahí. Recordarán en Argentina que yo hace no mucho participé en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, esta persona o este joven que fue de una desaparición forzada. En ese lugar, mi perro encontraron hechos contundentes. La zapatilla en un calabozo, un recuerdo de la abuela que era un pequeño mariquita, digo bien, un bichito de luz, de colores. Eso tenía manchas hemáticas. Se encontró la zapatilla pegada dentro del calabozo. En un vehículo de la policía bonaerense los perros encontraron sangre que dio positivo y fue determinada. Dijo que sus perros habían marcado rastros en calabozos y patrulleros. Todo eso era mentira. Ese amuleto no era de Facundo. 3 testigos lo dijeron, y además el mineral que tenía el amuleto dentro no coincidía. Los huesos, falsos. Los rastros de olor, inventados. Todo trucho. Pero igual, durante meses, eso contaminó la causa. En sus rastros, como en el de Facundo Astudillo Castro, Herrero ubicó hallazgos que siempre señalaban a la policía bonaerense, fuerzas federales o funcionarios públicos, sin ninguna justificación real para señalarlos. Perdón que te tutee, te podés fijar que se pidió el aval o la certificación de informes de otros colegas, 3 de ellos de diferentes provincias, donde fundamentaron de que si se podía encontrar un elemento o elementos de la persona Facundo pasado cierto tiempo. La técnica que yo trabajo, donde se pierde la persona X y yo tengo ese olor resguardado y se le da un tratamiento y en un medio ambiente controlado, como es un vehículo, como fue ese calabozo que el perro fue determinado, tranquilamente se lo puede hacer. Ahora, lo ideal es hacerlo dentro de las 24, 48, 72. Es cierto, hay una base, pero yo no hablo de teoría. Hablo con hechos porque yo tengo muchísimos casos en diferentes partes de la Argentina, diferentes medio ambiente, diferentes víctimas, hombre, mujer, niño, niña, adultos, encontrando elementos contundentes y ya pasando de teorías e hipótesis a un hecho. Si quiero ser decisivo, sí, se puede encontrar en el tiempo. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, criticó duro a Herrero, señalando que implantaba pruebas falsas con un solo objetivo: sumar repercusiones políticas. Este fue el que terminó desenmascarando a Herrero. En abril del 2025 lo condenaron a 7 años y 8 meses de prisión. Y lo inhabilitaron por 14 años para ejercer como perito. 14 años sin poder ser perito. Nada. Y 7 años y 8 meses de prisión. Chicos, estamos hablando de un caso que tuvo trascendencia nacional. Y el tipo, como si nada, le dieron 7 años y 8 meses de prisión. En un caso terrible. En uno de todos los casos terribles. Marcela López desapareció el 22 de mayo del 2021. Un año después que Facundo Astudillo Castro. Tenía 61 años. La vieron por última vez caminando por la costanera en una mañana fría y sin testigos. En su casa quedaron el auto abierto, la estufa encendida, su billetera. Como si se hubiera evaporado. La familia empezó a buscarla como pudo, y en medio de esa desaparición apareció Marcos Herrero. Con su perro Yatel se metió en la escena. Lo contrataron como perito, otra familia ilusionada con este hombre. Pero ya sabemos cómo trabaja este tipo, con huesos repetidos,
frases rimbombantes y olor a circo. Le gustaba la cámara. Giro en el caso Marcela López. Hallazgo clave en la casa del ex. Ahora la familia contrató a un criador de perros que está en el tema de buscar personas. Sí. Y ahí fue donde se empiezan a abrir ventanas dentro de domicilios de José Luis Balado, ex pareja de Marcela López. Bien, esto comenzó ayer con el hallazgo de lo que hoy pudo confirmarse que se trata de un maxilar humano, si se quiere. Bueno, va a confirmarse. Esto se encontró ayer, sí, estaba enterrado ahí en una de las propiedades de José Luis Balado. Rastreó en varias zonas, pero sobre todo en propiedades vinculadas a la expareja de Marcela, José Luis Balado, que además es sobrino histórico militante kirchnerista. Herrero dijo que sus perros habían marcado zonas claves. ¿Y qué encontró? Un maxilar humano, mechones de pelo, llaves, ropa. Todo una puesta en escena perfecta para el escándalo. Pero cuando los peritos reales analizaron esos restos, se descubrió lo mismo que en el caso de Viviana Luna. El maxilar no era de Marcela. Era de la misma persona que ya había usado Herrero en Mendoza. O sea, ya tenía un cráneo que utilizaba en estos casos. Y además, el ADN estaba contaminado con el ADN de Marcos Herrero. O sea, no solamente no era cuidadoso nada, sino que le impregnaba su olor, impregnaba su ADN, lo dejaba en las casas o lo dejaba en lugares específicos y no le importaba nada. Él decía que eso era una prueba contundente. O sea, volvió a plantar pruebas en un caso real de una mujer desaparecida con una familia que solo quería respuestas. Y como si todo eso fuera poco, también se encontró una caja con fajos de dólares termosellados en una de las propiedades donde hizo sus búsquedas. Qué raro, ¿no? Se habilitaron allanamientos, menos en la vivienda donde estaba esa plata. Raro. Todo quedó lleno de sospechas. Herrero sabía dónde meter presión. El fiscal lo acusó de haber creado una hipótesis delicadísima, apuntando a que Marcela fue víctima de desaparición forzada por parte de la policía. Pero todo estaba basado en pruebas falsas, en supuestos rastros, en un teatro armado. Encima se metió a señalar a los Kirchner como responsables. Porque sí, porque siempre le buscaba el costado mediático, el escándalo, el quilombo nacional. Y mientras tanto las familias esperando respuestas reales. Incluso Cristina cuestionó su actuación, recordando que se metió en el caso de una manera totalmente desprolija, desviando la atención con hallazgos sin rigor alguno. También lo procesaron en abril del 2015 por plantación de pruebas falsas. Información de último momento. Por pedido del Ministerio Público Fiscal se dio a conocer que se detuvo a Marcos Herrero. Estamos hablando de este hombre conocido también como el adiestrador de perros, que había intervenido por pedido de familiares de Viviana Luna. Se lo investiga por diversos hechos relacionados con la búsqueda de la señora Viviana Luna, donde habría manipulado evidencia falsa. En paralelo se lleva a cabo en Mendoza otras medidas en el laboratorio de huellas genéticas con los restos óseos remitidos desde Santa Cruz. No se descarta la participación de más personas. Y la causa real de Marcela, la verdadera, quedó otra vez embarrada sin avances. Y la pregunta se repite: ¿hasta cuándo un tipo puede jugar así con la justicia, con la gente, con el dolor ajeno? Ustedes se preguntarán, ¿cuál era su método? Bueno, su método no tenía. Tenía perros y un ego que no le cabía en el chaleco. Decía que los perros le hablaban, que ellos sabían dónde estaba la pista, que él tenía un sistema único, secreto, infalible. Como que él los había entrenado de una manera especial, que estos perros sabían a dónde ir, que podían encontrar rastros después de meses, que no importaba el tiempo, los perros sabían dónde estaban estas pruebas contundentes. Todo un chamullo. Lo que tenía era un esqueleto humano real, que iba usando por partes según el caso. Una especie de biblioteca de restos y pruebas que usaba. O sea, tipo, tenía una biblioteca con cositas o, viste, bueno, esto lo voy a usar en este caso, esto otro lo voy a usar. Y el esqueleto humano que tenía en su casa, que no sé de dónde lo habrá sacado. No sé qué, o sea, una locura. Porque no cualquiera entra al mundo judicial. Pero si tenés uniforme, un poco de chamullo y perros que hacen lo que vos querés, te abren la puerta. Porque es increíble que este hombre haya
estado en todos estos casos y en todos los casos que se quiso meter, como en el audio donde decía, bueno, no, puede ser de María Cayo, bueno, no, puede ser de Marita Verón. O sea, terrible. Y encima caes en un momento donde la familia no sabe a quién más recurrir. O sea, claramente te van a creer. Herrero se aprovechó de todo eso, del dolor, del caos, de la necesidad de creer en algo. Marcos Herrero fue parte de la policía y terminó siendo un farsante con chapa de perito. Su modus operandi era claro, aprovecharse del dolor ajeno, jugar con las urgencias de la familia, embarrar causas con pruebas falsas y señalar a poderosos con una precisión diseñada para generar escándalo. Todo por fama. Igual, también creo que fue apoyado por sectores del poder que lo ayudaban. ¿De dónde sacó un fajo de dólares? Duró años. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entrar a esos espacios. No el ciudadano común, pero sí estos personajes que, con un poco de uniforme y otro poco de delirio, logran meterse hasta las causas más delicadas. Si quieren saber más del caso, pueden consultar el libro de Germán Sasso, El coleccionista de huesos, donde relata con detalles todo el caso de Marcos Herrero y bueno, es una forma muy interesante de aprender sobre este hombre que ha embaucado a muchos. Hay que tener conciencia sobre estos casos, hay que difundirlos muchos más, no sé, te los cruzas por la calle y después terminan saliendo de la cárcel y muchos siguen haciendo lo mismo. Es terrible que esto suceda y que no pase nada, que una condena sea tan chiquita, o sea, es una condena muy pequeña, así que bueno, nada, recomiendo leer el libro, que está buenísimo, y también recomiendo ver películas como Carancho, que nos muestran un poquito crudamente lo que sucede. Está Ricardo Darín como protagonista. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Chao.